Ya, buenos días para los que están presentes. Como les comentaba, ¿cierto? En el chat, para los que puedan ver el video más tarde o los que se conectaron ahora durante la mañana, la idea es grabar un video corto que les voy a preparar ahora, explicando algunos contenidos correspondientes a la configuración de Windows Server, para que después revisen, ¿cierto? Durante el día este video. No es muy extenso, pero es con repaso de algunas configuraciones y algunos términos que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Eso corresponde a lo que vamos a ver en este video. ¿Ya? Por eso les puse que no es necesario que se conecten ahora, ¿cierto? O si estás conectado pueden ir escuchando el video simultáneamente o también lo pueden ver durante la mañana. ¿Bien? Bueno, para comenzar, ¿cierto? Nosotros realizamos unas configuraciones iniciales en el servidor, en el Windows Server 2008, ¿cierto? En las cuales se implicaba lo que era la asignación de nombre, en la cual seguimos una nomenclatura donde identificamos los servidores con el nombre NS, ¿cierto? Esa fue la primera parte. Se voy a volver a compartirles mi presentación. ¿Cierto? Para que vamos repasando los términos comentados. Ya, ahí estamos. Entonces, configuración inicial fue asignar eh, un nombre de equipo, el cual fueron nomenclatura NS1, ¿ya? Y dentro de ellos también agregar un grupo de trabajo, el cual se llamaba Contoso. Esa fue una de las primeras configuraciones, ¿ya? Otra de las configuraciones dentro del panel de control que hicimos fue desactivar o deshabilitar el firewall de Windows en el sistema de seguridad para probar posteriormente algunos servicios como escritorio remoto, y en el cual más adelante podamos levantar algunos puertos o bloquear puertos en el cortafuegos para permitir también servicios de conexión remota, ¿ya? Eh, Cuando creamos las cuentas, ¿cierto? Las cuentas también nos dimos cuenta que pertenecían a un grupo que era un grupo de usuarios cuando creamos una cuenta nueva, y también hicimos lo que fue la promoción de cuenta bajo, ¿cierto? Bajo el concepto de User Account Control, que nos permite a nosotros promover al usuario a que pertenezca a un grupo o a más de un grupo. Que en este caso el usuario que creamos en la clase era un usuario que pertenecía a Remote Desktop User, usuarios de escritorio remoto, y también pertenecía al grupo de administradores, ¿ya? Entonces, por lo tanto, iba a tener o podía realizar tareas avanzadas y además podía hacer conexión remota, que fue la última parte que hicimos en la clase. Entonces, eso es importante ir destacando. A diferencia de los sistemas operativos de escritorio, en los servidores una cuenta puede pertenecer a más de un grupo simultáneamente, ¿ya? A grupos que son especializados para ciertas tareas. Entonces, eso cabe destacarlo. Otra configuración importante del sistema que estuvimos haciendo no solamente fue aplicar lo que fue acceso por escritorio remoto, la creación de una cuenta, sino que también configuramos lo que fue la zona horaria y también lo que es la asociación a un servidor de hora, un NTP, que en ese caso fue el ntpchoa.cl, que fue el que desarrollamos en la clase anterior. Nuevamente le voy a cargar la presentación. Ya. La configuración base entonces del servidor que hicimos, Windows Server 2008, correspondía a una versión de 32 bits, la cual podíamos tener dentro de la configuración de RAM desde 1024 a 2048 MB de RAM, que es lo ideal para trabajar la versión Standard Edition. Y también nos dimos cuenta que hicimos cambio con respecto al grupo de trabajo y nombre de equipo, ¿ya? Que aquí aparece en la presentación con los parámetros por defecto, como un grupo de trabajo Work Group, que ese es el nombre inicial que traen los sistemas operativos, Work Group, y en el caso de nombre toma un nombre aleatorio, ¿ya? Que nosotros lo modificamos a NS, en el caso del NS1 y el NS2, y que posteriormente en las máquinas Windows Server 2012-2016
vamos a continuar con la misma regla, sería el NS3, NS4, NS5, NS6. ¿Ya? Ahí estamos viendo la configuración de nombre y grupo que realizamos ayer. Cambiamos el nombre de la máquina, que la llamamos ANS1, y también cambiamos lo que es la descripción de la máquina, o Computer Description. El que es válido, ¿cierto? El que identifica claramente a la máquina es el Computer Name, y en el caso del Computer Description es un nombre referencial. ¿Ya? Por eso es importante que ambos los dejen con el mismo nombre, ¿ya? Tanto Computer Description como Computer Name. Y luego cambiar el grupo de trabajo a Contoso, que fue el que estamos trabajando en la topología. Dominio, todavía no trabajamos dominio porque no hemos implementado ni promovimos la máquina, la primera máquina que tenemos lista. Ya falta implementar unos roles para que pasemos de un grupo de trabajo a ser un dominio corporativo. ¿Ya? ¿Qué diferencias tiene un grupo de trabajo versus un dominio? Que cuando desarrollamos, ¿cierto? Una topología o una infraestructura de red Microsoft, y todas las máquinas pertenecen a un grupo de trabajo, eso implica que cada una tiene una administración por su cuenta, y cada una es individual. Por lo tanto, eso está centralizado en cada uno de los computadores o cada uno de los servidores. Es decir, si yo quiero cambiar la clave al servidor, debo ir al servidor propiamente como tal y cambiar la clave en esa máquina. Y lo mismo pasaría en un cliente. Si tengo un Windows 7 de cliente y estoy trabajando con un grupo de trabajo, debo ir directamente al equipo a hacer ese cambio o modificación. ¿Ya? Y lo mismo que los permisos, ¿cierto? O algún tipo de parámetro a configurar. En el caso cuando trabajamos con un dominio y pasamos de grupo de trabajo a dominio, toda la configuración o la administración se centraliza, a diferencia del grupo de trabajo, en un dominio llamado Active Directory. ¿Ya? Esa es la plataforma de Microsoft en la cual asociamos todas las cuentas, asociamos todos los permisos, todas las políticas y configuraciones a un solo punto central. Eso quiere decir que si yo quiero, por ejemplo, futuro, cambiar la contraseña de un cliente de la red y estoy trabajando con un dominio, no voy a ir a hacerlo al equipo del cliente, sino que lo hago en el servidor de dominio, en el que se manejan las cuentas. Por lo tanto, ahí se priorizan las cuentas de usuario versus los equipos físicos como tal. Entonces, esa es la diferencia de un dominio. Y que ese fue el gran cambio que desarrolló Microsoft tecnológico desde ¿cierto? De las versiones de servidores Windows Server 2003, ¿ya? Cuando aparecieron el Active Directory. Eso es importante definirlo. Y para ello nosotros tenemos que tener una máquina que va a ser un controlador de dominio, que sería nuestro NS1, y él va a tener todas esas políticas y cuentas creadas, y por lo tanto de ahí se administra toda esta plataforma, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer más adelante. Otro de los servicios también que configuramos fue el escritorio remoto, como lo mencionamos en un principio, en el cual habilitamos el servicio de escritorio remoto en el servidor, creamos un usuario que perteneciese al grupo de usuarios de escritorio remoto y luego hicimos las pruebas posteriormente desde los clientes, tanto Windows 7 o 10, y se conectaban, ¿cierto?, hacia ese servidor. ¿Ya? Cabe destacar que la cantidad de conexiones que pueden ocupar, en este caso la plataforma de Remote Desktop, depende de la licencia del sistema operativo. ¿Ya? Sí, en el caso nuestro que estábamos utilizando la versión Windows Server 2008 R2 Standard Edition, permitía un máximo de 25 conexiones. Por lo tanto, 25 cuentas pueden estar conectadas simultáneamente trabajando en el servidor. Al trabajar nosotros con el escritorio remoto, asumimos todos los recursos de la máquina distante y tomamos también o accedemos a lo que es mouse, teclado, ¿cierto? Y programas y todo lo que conlleve el perfil según la cuenta con que entramos, ¿ya? Todo depende de la cuenta. Si la cuenta con que entramos al escritorio remoto no es una cuenta administrativa, obviamente las tareas que vamos a hacer no son muchas. Si es una cuenta que también tiene el permiso o pertenece al grupo de administradores, va a tener un dominio total en la máquina remota. Entonces, eso es importante destacar. Con respecto al cambio de hora y fecha, recordar que nos asociamos a un servidor que era el NT8A. Así que también lo dejamos por ahí anotado en el chat, que fue lo que hicimos en la clase anterior. El nt8a.cl. Bien, aparte de, bueno, de la hora de la modificación de hora y fecha, se sincronizó un servidor
un Internet Time, y eso conllevó a que nuestros servidores se actualizasen a un servidor que generaba esa configuración, y ellos automáticamente modificaban su valor de hora y fecha local según el servidor remoto al cual nos estamos asociando, que era el ntpechoa.cl. Algo que no hemos visto todavía y corresponde es al direccionamiento IP, a las configuraciones IP fijas, que son las que vamos a utilizar en el Windows Server 2008 R2, donde vamos a asignar una IP, una máscara de red, ¿cierto? Una puerta de enlace y una dirección de DNS. Que si bien cuando hicimos la simulación en Packet Tracer ya configuramos previamente en ese laboratorio los equipos, nosotros lo vamos a tener que llevar a configurar en un momento con las máquinas virtuales. ¿Ya? Es sí o sí necesario o para nosotros obligatorio que los servidores mantengan direcciones IP fijas, ¿ya? IP fija, y los clientes pueden tener IP de tipo dinámica en una red. ¿Ya? Pero para nosotros es primordial que los servidores mantengan IP fijas debido a que siempre tenemos que encontrarlos en la red de acuerdo a las mismas direcciones. ¿Ya? No tienen que mantenerse con el tiempo. Y lo otro que vamos a implementar en un momento es el protocolo de DHCP para que uno de los servidores que vamos a crear entregue dirección IP al resto de los equipos de la red. Entonces ahí mostramos un poco la configuración estática, ¿cierto?, que vamos a lograr en una tarjeta de red, donde ahí se aprecia que en el ejemplo está asignada la IP máscara, gateway y dirección de DNS. Y en el caso del protocolo IPv6 también se puede considerar y se podría implementar en una red. Los laboratorios que vamos a desarrollar nosotros son basados en IPv4, pero también podríamos considerar cómo se hace la configuración de IPv6, ¿ya? Para que la veamos en un momento, que tampoco no es muy difícil, y tiene el mismo concepto de poner un IP, ¿cierto? Una máscara, un gateway y un DNS, pero el formato, ¿cierto? Es diferente en cuanto a su estructura, ya que son valores hexadecimales. Otra configuración que también se puede aplicar en los servidores es la configuración de un proxy, ¿ya? ¿Qué es un proxy? Un proxy es un servidor de red en el cual es un intermediario entre lo que navegan los usuarios, ¿cierto? Y los navegadores web de los usuarios. Es decir, un proxy es un servicio que se implementa en una máquina en la cual va a ser un filtro, ¿cierto? Un filtro de los sitios a visualizar por parte de los clientes. Entonces, para poder salir o navegar hacia distintos sitios web, y si tenemos incorporado tecnología de proxy, los clientes se van a ver obligados que deben pasar su tráfico a través de un servidor que creamos nosotros en la red, y con eso nosotros controlamos un poco lo que los usuarios van a llegar a visualizar, ¿ya? Es decir, hacer bloqueo de algunos sitios, ¿cierto? Por el contenido que no correspondan a ser visualizados, por ejemplo, y hacer algún tipo de restricción, pero con respecto a la navegación de sitios web. Esa es la función de un proxy, ¿ya? Puede permitir o denegar tráfico de sitios web. Aquí no estamos hablando de denegación de direcciones IP ni de puertos, que eso se hace a través de un cortafuegos, de un firewall. El proxy simplemente es para hacer un filtro de sitios web. También se recomienda en los servidores ver qué tipo de controladores son los que va a soportar, los drivers. Generalmente las versiones de Windows Server en su DVD de instalación o su ISO traen o incluyen una gran cantidad de paquetes de driver o librerías de driver, así que no es tan necesario muchas veces actualizar el driver, porque así como las versiones de los sistemas escritorios como Windows 10, es casi como conectar o plug and play, conectar y reconoce inmediatamente un dispositivo, ¿ya? Y por lo tanto, no es necesario tampoco instalar muchos drivers. Y el otro motivo es que los servidores tampoco no son equipos los cuales usted le está conectando impresora o mouse o cámara, ¿cierto? Son equipos que generalmente se trabajan en forma remota, se ocupó el teclado y el mouse y el monitor en un principio para la instalación y después no lo ocupo más, los desconecta. Y todo lo hace vía remota, entonces no se le instalan periféricos a los servidores. Debido a eso también que quizás la cantidad de drivers, si bien es amplia la que trae, no es tan grande como la que trae un sistema operativo Windows 10, por ejemplo, que está pensado que usted le va a conectar muchas cosas. ¿Ya? La tecnología de que vengan drivers incorporados, ¿cierto?, en los sistemas operativos se llama Plug and Play o PNP, y eso hace que yo conecte cualquier periférico inmediatamente lo reconoce, automáticamente es reconocido por el sistema operativo, que es el beneficio de la tecnología Plug and Play. Si nos vamos un poco años atrás,
cuando no se aplicaba la tecnología plug and play, los sistemas operativos no traían una gran cantidad de drivers, y eso lo podíamos tener presente, por ejemplo, en Windows 98. Y en el caso de los servidores, Windows Server 2000 o Windows NT. Es decir, venía el sistema operativo, pero no traía ningún driver incorporado. Y en ese caso, cuando conectábamos un periférico, teníamos que también tener el controlador o driver del fabricante aparte, ¿ya? Y tenerlo a mano, o si no, el sistema operativo no reconocía los periféricos que estamos instalando, ya sea un teclado o un mouse. Entonces eso también me permitía reconocer lo que son el reconocimiento de hardware a nivel un poco de más nivel físico, ¿ya? Los drivers reconocen los canales de transmisión, los sectores de memoria, ¿cierto? Los IRQ, que son los, los sistemas de interrupción de tiempo, para que, ¿cierto?, el sistema operativo entienda qué dispositivo se conecta primero y quién no, y quién transmite y quién no. Esos son los IRQ. Y eso también es gracias a los drivers. Y en el caso de instalar drivers en los sistemas operativos, especialmente los servidores, tienen que ser drivers firmados digitalmente, ¿ya? Drivers que sean hechos por el fabricante. Es decir, cuando usted compra, no sé, para el servidor, compramos un nuevo disco duro, por ejemplo, de tecnología SSD o un disco SCSI. Ese disco duro debería tener su driver y ocupar los drivers que el fabricante lo incluye, ¿ya? Los drivers oficiales. Eso sí se refiere a los drivers firmados, ¿ya? Que eso autentifica que no tienen fallos de seguridad y tampoco pueden traer adicionalmente algún tipo de problema de seguridad a futuro, ¿ya? No descargar los drivers de cualquier lado, no descargarlos de cualquier foro, sino que descargarlo de la página oficial del fabricante en el caso de que si le instalamos algún periférico adicional. Súper importante ese detalle, ¿ya? No podemos correr el riesgo de instalar un driver que no fue firmado digitalmente, un driver inseguro, y eso nos traiga o nos repercuta problemas de seguridad en nuestra red, sobre todo en un dominio. Entonces ahí se aprecia que en el sistema operativo se reconoce driver de impresoras, reconoce driver de escáner, de otro tipo de dispositivos, pero siempre y cuando sean firmados digitalmente. Un driver que no es firmado digitalmente va a aparecer con el dispositivo o el hardware, va a aparecer con un símbolo amarillo, un exclamativo. Y los drivers sí firmados digitalmente, los drivers oficiales, aparecen con el tick verde, como se aprecia en la fotografía. Entonces hay que tener cuidado con lo que instalamos. ¿Dónde revisamos nosotros la configuración de drivers? Igual que en un sistema operativo de escritorio, en el administrador de dispositivos, en el Manager Device, ¿cierto? Y ahí va a aparecer el listado de drivers y si están o no disponibles, ¿ya? Principalmente los drivers, fijarse que no aparezcan con el símbolo amarillo. Lo que me está mostrando ahí la fotografía es que muestra que falta el driver o el controlador de la tarjeta de red, la Ethernet, falta un driver oficial para el escáner HP y también para un controlador de audio. Entonces también ahí, si no venían incluidos dentro del paquete o almacenaje inicial del sistema operativo, no los traía Windows Server 2008, hay que tratar de actualizarlos desde la página del fabricante, ¿ya? Entonces luego que se actualizan los drivers, como muestra el ejemplo, ya en este caso una tarjeta de red ya va a aparecer disponible y no hay ningún tipo de conflicto de funcionamiento. Así que precaución, ¿cierto?, con las flechas que aparecen en el administrador de dispositivos, ¿cierto? Con respecto a los drivers, si aparecen por exclamaciones o la alerta. Una herramienta también que se utiliza para revisar en el sistema operativo funciones y configuraciones, tanto de drivers, tanto de cierta administración del equipo, está la MMC, que se llama la Microsoft Manager Console, ¿cierto? Nosotros la abrimos ejecutando en el explorador, ¿cierto?, en la barra de exploración MMC, y levanta esta interfaz, y ahí me dice que nosotros estamos viendo ya un resumen donde están los certificados digitales de cada uno de los drivers instalados, ¿ya? Entonces ahí me va mostrando si el driver es correcto, el driver es oficial o no es oficial. La consola MMC. Herramienta administrativa, ¿cierto? No solamente nos va a mostrar lo que son los drivers, sino que la herramienta administrativa o el asistente de herramienta administrativa en el servidor nos va a mostrar también otras operaciones, y entre una de ellas, que la clase anterior hicimos, fue el cambio de las políticas de seguridad, el Local Security Policy, que ahí aparece también. Para configurar también podemos entrar al Computer Management, ¿cierto?, o configuración de equipo, donde podemos ver diversas tareas.
Podemos ver también el visor de eventos que nos muestra lo que está ocurriendo en la máquina en tiempo real. Y lo que hicimos la clase anterior, perdón, que fue la creación de usuarios en Local User and Group, donde modificábamos el usuario y cambiamos las contraseñas del usuario administrator y creamos un nuevo usuario. Está también la herramienta Server Manager, que esa es la que aparece al lado del botón inicio, un clic que dice Server Manager, y ella nos muestra los roles que vamos a incluir en el servidor, no solamente la configuración inicial que vimos nosotros con la creación de cuentas, sino que también los roles a futuro, en los cuales los roles van a ser ciertos de diverso índole, como roles DNS, roles HTTP, roles DHCP, Active Directory y otros, que son las funcionalidades del servidor. Podemos también instalar programas de la misma forma que un programa se instala convencionalmente en las otras plataformas Windows, y también las características de programa. Y así como podemos instalar, también está la desinstalación de los paquetes de programa. Ahí aparece, ¿cierto?, la pestaña de roles, y como les mencionaba, los roles son las funcionalidades que va a tener nuestra máquina y las cuales vamos a definir una por lo menos por servidor, ¿ya? Si bien podemos instalar más de un rol en una máquina, no es recomendado, y se espera armar una granja de servidores, la cual cada servidor cumple una función. Un servidor va a ser DNS, el NS1, el NS2 va a ser un servidor, por ejemplo, HTTP, el NS3 va a ser un servidor de archivo FTP, el NS4 un servidor de correo y así sucesivamente. Mantener un rol por máquina. Si bien se puede instalar más de uno, pero por recomendación y para evitar fallos, es que cada uno cumpla su funcionalidad. Y aparte de los roles se instalan lo que son las características, ¿cierto? Que son servicios de segundo plano que funcionan también en el servidor eh, bajo los roles principales. Es decir, si yo instalo el servidor web, ¿cierto?, el HTTP, también se instalan subprogramas o subcaracterísticas del mismo servicio. Y esas son las features. Y también se pueden instalar y desinstalar igual que los roles. Esas features o características se levantan como servicios, ¿ya? Que ahí se muestra la pantalla del service.msc, en el cual podemos iniciar o detener los servicios o características que hemos instalado eh, previamente, ¿ya? Hay servicios que pueden estar detenidos, iniciados en forma automática, iniciados en forma manual. Hay servicios que son propios del sistema operativo, que ya vienen por defecto en la instalación, y también los podríamos modificar para que se inicien automáticamente o manualmente. Los servicios en los sistemas operativos Microsoft tienen una diferencia en los demonios, que son los mismos componentes que trabajan en los sistemas Linux. Servicios en Windows, demonios en Linux. ¿Qué diferencia tienen los servicios con los demonios? Ambos son microprogramas que trabajan en segundo plano, pero la diferencia es que los servicios están siempre relacionados uno con otro, es decir, son jerárquicos. Eso quiere decir que si yo un servicio lo detengo en Windows, lo más probable es que repercute en otros servicios que están asociados. O sea, termino bajando el servicio, por ejemplo, de la tarjeta de red y termino bajando también el del audio, ¿ya? Por dar un ejemplo. Son servicios que están asociados en forma jerárquica, uno con el otro. En cambio, los demonios en Linux trabajan en forma independiente. Eso quiere decir que si yo bajo un demonio o detengo un demonio en Linux, ese demonio solamente le afecta a esa función y no a otra, ¿ya? Esa es una de las gracias. Son separados, en cambio en Windows son jerárquicos. Ahí se aprecia un servicio que está en forma automática y lo podríamos pausar o lo podríamos iniciar. Servicio de impresión, por ejemplo. Windows Server también, igual que las plataformas desktop, tienen lo que es el visor de registro, ¿cierto? Y el visor de registro me muestra las variables de configuración del sistema operativo, ¿ya? Estas variables, para nosotros sería el corazón del sistema operativo, donde vamos a ver variables de hardware, variables de software, variables de cuentas de usuario y variables del sistema operativo raíz, ¿ya? Estas variables pueden ser modificadas, son valores binarios. Muchos de estos variables se cambian de 1 a 0, o también en algunos casos son valores hexadecimales. Precaución al cambiar los valores de registro del sistema operativo, porque podemos modificar en gran parte el sistema operativo, ¿ya? Y eso podría conllevar a un mal funcionamiento. Así que ojo con la modificación de variables de registro. Como explicamos al principio de la instalación, ¿cierto? Antes de instalar las máquinas,
nuestro servidor puede instalarse en un modo llamado Core o en un modo llamado Full, siendo el modo Core el modo que identifica, ¿cierto?, a la instalación solamente por línea de comando, ¿cierto?, sin interfaz gráfica. Igualmente se pueden instalar roles, igualmente se pueden instalar servicios, igual se puede hacer una configuración completa, pero en un modo de interfaz gráfica cero, es decir, solamente en línea de comando. Y está la versión full, en la cual sí se puede hacer una instalación completa con una interfaz gráfica y hace las mismas funcionalidades que la versión Core. Ahí depende del rendimiento que yo quiera tener de mi servidor, o si quiero trabajarlo netamente con línea de comando, con PowerShell, o lo quiero trabajar con una interfaz gráfica. Así que, como resumen, ¿cierto? Esto fue lo que vimos en la instalación y configuración de la clase anterior, ¿cierto? Este fue un resumen ya general para que ustedes lo tengan a mano en este video y lo puedan revisar posteriormente para ir recordando los pasos que hicieron y las configuraciones previas que se hacen en cualquier sistema operativo server. Por lo tanto, esto es aplicable también para el Windows Server 2012 y los 2016, cuando toque en su momento configurar. Jóvenes, este sería entonces el resumen de la clase. Va a quedar ahora registrado un video para que posteriormente lo puedan revisar, ¿cierto? Lo puedan revisar y compartir con los compañeros en ambiente de aprendizaje. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Atento al material que vamos a publicar para, ¿cierto?, trabajar, ¿ya? Para trabajar la próxima semana. Ya, era un resumen bastante corto, que era el video. Y bueno, saludos para Brian, que está ahí presente en el video, presente en la clase, y también saludo para los compañeros que van a ver el video posteriormente, que ahora en la mañana lo publico. ¿Estamos? Ok, nos vemos, jóvenes. Chao, cuídense. Que tengan buen día, buen sábado.